Bueno, como ya es la hora, vamos a empezar, ¿vale? Bueno, arratsalde on guztioi. Yo soy Izaskun Arrillaga, como pone ahí, jefe de servicio del Servicio de Anestesiología y Reanimación y coordinadora de la Unidad del Dolor del Onkologiko. Lehenik eta behin, eskertu nahi nizueke honea etorri zaten guztioi, ze isladatzen du tamalez hain maiz ematen da, gure ingurun hain maiz ematen dan gaitza, ez? Eta gaitz hori da minbizia. Minbizian bueltan mina izaten da, eta mina hori nolakoa dan, ze ezaugarri ditun, ze tratamentu hil leizkein pixkat adierazteko eta ezagutarazteko helburuakin inda emanaldi hau. Comentaba que ante todo daros la bienvenida a la sesión, a la charla que voy a ofrecer. Lo primero agradeceros el interés por venir aquí y por informaros acerca sobre un tema que lamentablemente se da con cierta frecuencia en nuestro medio, ¿no? Que es el cáncer. Alrededor del cáncer, un síntoma muy frecuente es el dolor oncológico. Y para hablar de ello, para hablar de sus características, de cómo funciona, qué peculiaridades tiene, qué herramientas terapéuticas tenemos, hemos organizado estas jornadas. Entonces, el objetivo de la charla va a ser, primero haremos una pequeña introducción de lo que es el dolor, qué características tiene, cómo lo evaluamos y qué herramientas disponemos en la actualidad para manejarnos, ¿vale? Itzengo deu pixkat zer dan mina, ze ezaugarri ditun, nola manejatzean, ze baloratze deun, ze ez deun baloratzen, eta ze herramienta dazkaun gaur egun aurre egiteko, ez da? Minbizi mina oso tamalez, oso maiz ematen dan mina da, y es uno de los síntomas que más temen tanto la familia como los pacientes, ¿vale? Es un síntoma que causa mucho sufrimiento y muchas veces obstaculiza el correcto tratamiento de la enfermedad de base. Entonces, lo primero es definir lo que es el dolor, ¿vale? Hay muchas definiciones y podréis encontrar en la literatura multitud de definiciones lo que es el dolor. La que más aceptación tiene y la que recoge más el aspecto global del dolor es la que ofrece la IASP, que es la Asociación Internacional para el Control del Dolor, que habla del dolor como una experiencia sensorial y emocional, ¿vale? No solo es un síntoma físico, no solo es que tenemos el dolor porque tenemos una estructura dañada, sino cómo interpretamos ese dolor, cómo nos manejamos en ese dolor, va a determinar mucho las características de ese dolor, ¿vale? Independientemente de dónde miremos la definición del dolor, lo que está claro que es una experiencia multidimensional, que tiene sus implicaciones fisiológicas, de comportamiento, cognitivas, emocionales, socioculturales e interpersonales. Es decir, la persona que tiene dolor se le cambia el carácter, generalmente se le agria, es una persona más agresiva, es más intolerante, deja de ir a trabajar porque no está capacitado para ir a trabajar, tiende a autoaislarse, y todo eso hay que valorarlo cuando valoremos el dolor, no solo qué intensidad tenga, ¿vale? En su conjunto. Komentatzen minak definizio asko dazkala, baino gehien onartu badauna da asoziazio honek ematen duna. Klaro da ona da, biratzen deun definizioa biratutare, denak onartzen dutela mina ez dela sintoma fisiko bat bakarrik, bale? Mina dakaunean generalian agresibo gaude, zakar xamar gabiltza, etxian gehatzeko joera hartze deu, lagunak galtzen ditugu, eta hori dena da minangatik. Orduan, zer da minbizi mina, hainbeste entzute deun minbizi minoi, minbizi mina da, minbizi kontesto batean dakagun mina, bale? ¿Qué es el dolor oncológico o dolor maligno, que también se le llama, ¿no? Pues es todo dolor que se engloba dentro de un proceso, oncológico, es decir, todo dolor que se relaciona con un cáncer. ¿Y cuándo se da ese cáncer, esos procesos neoplásicos? Bueno, dividido un poquitín por edades,
Afortunadamente, en la población infantil se da poquito, ¿vale? Un 1, un 2% de todos los cánceres, lo que sí es que es la segunda causa de mortalidad, ¿vale? En la población adulta, el problema de determinar con qué frecuencia se da el cáncer en esas edades es que nadie se pone de acuerdo en delimitar las edades. Entonces, cogiendo así un poquitín arbitrariamente, entre 30 y 49 años aproximadamente ocurren el 11% de las neoplasias y entre el 50 y el 69% ocurren un 40%. La población diana es aquella que supera los 65 años, donde aparecen el 60% de las neoplasias. Y, pues desgraciadamente, un 70% de la mortalidad se asocia a un 70% de la mortalidad, ¿vale? Pero para nada lo que quiero reflejar es que tiene una mortalidad alta a partir de los 65 años, ¿eh? Lo que pasa es que cada vez estamos consiguiendo más que sea una enfermedad crónica, entonces tienes más población de más edad que tiene esa patología, ¿vale? ¿Y cuándo se da el dolor oncológico o cuándo aparece ese dolor? No se matea. Bueno, pues en el 30-50% de los casos el dolor se diagnostica en las fases iniciales de la enfermedad, ¿vale? Cuando la enfermedad empieza a dar la cara. Incluso en el 25% de los casos es el motivo del diagnóstico, ¿vale? En el ese porcentaje, pues desgraciadamente, sube hasta un 75% en fases avanzadas de la enfermedad. Pero, afortunadamente, trabajamos bien y en el 88% de los casos conseguimos tener ese dolor controlado, ¿vale? ¿Qué es la peculiaridad de ese dolor? Pues que en más del 80% de los casos cursan con más de un tipo de dolor, tienen muchas características ese dolor y pues su evaluación, hay que ser finos a la hora de hacer su evaluación para su correcto tratamiento. Eta zeatik dator minbizi mina, o zeatik sortzen da mina minbizi baten barrenen? Bueno, 80 batek kasuan, 80 da gaixotasun bea. Gaixotasun bea, zer da minbizia? Minbizia da, zelula talde bat, X arrazoiengatik hasten dela ugaltzen, ugaldu eta ugaldu eta ugaldu eta ugaldu. Orduan ze pasatzen da, tumore horrek ingo du inflamazio bat sortu, inflamazio horrek ingo du minan seinale bat transmititu. Horretaz aparte, ze pasako da? Zelula horiek ingo dute nerbiluak infiltratu. Ordu nerbiloi gatuko da kable pelatu bat bezala, pla, 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 estimulua bialduko duna. Eta aparte, ingotu, beste baso batzuk, ingotu, ere bai, infiltratu orduan, horre estailatuko ondo odola. Eta gainea, inbeste azitzea, iten dula konprimitu. Eguneko 15 kasuan izango da gu jarritako tratamenduei lotuta, bale? Kimioengatik, radioterapiangatik, edo zirugiangatik. Eta eguneko 5 izangoa, gaixotasunai beai lotutako situazioangatik. Comentaba, ¿por qué aparece el dolor oncológico en un contexto neoplásico, no? Pues en un 80% de los casos se produce por la propia enfermedad, ¿vale? Un tumor no es más que un grupo de células que por X causa empieza a dividirse y dividirse y dividirse y dividirse, y en esas divisiones, pues como el cuerpo lo detecta como un cuerpo extraño, se produce una especie de reacción inflamatoria. Eso va a transmitir el dolor. Aparte, en esa división va a afectar a los nervios, entonces esos nervios se van a quejar, va a afectar a los vasos, ese órgano va a dejar de recibir sangre, entonces el órgano se va a quejar. Y además, como crece tanto, hace efecto compresivo, y entonces es otra señal para que de progresión, ¿no? En un 15% se asocia a tratamientos que nosotros mismos hacemos, ¿vale? Pues se asocia a quimioterapias, pues las famosas neuropatías, o la radioterapia, que a veces pues produce una especie de quemadura, aunque no les gusta a los radioterapeutas la palabra quemadura, produce una especie de reacción inflamatoria que luego produce una especie de cicatriz, que eso duele. Y luego aparte las cirugías, pues los dolores, pues cuando hay una mastectomía, pues a veces suelen quedarse en la zona muy sensible y suelen hacer neuropatías, etcétera, etcétera.
Y en un 5% de los casos se asocia a la propia enfermedad. Pues el paciente que está inmovilizado y no se mueve y está encamado, pues se estreñe, y el que está estreñido tiene dolor de tripas, ¿eh? O las úlceras por apoyo pues duelen, ¿eh? Entonces es ese 5%. Y como todo eso ocurre en el contexto de un proceso oncológico, pues por eso se considera que es dolor oncológico. Entonces, ¿qué características tiene el dolor, no? Pues lo que os comentaba ahora, pues tiene componente inflamatorio, neuropático, es cuando se afecta el nervio. Isquémico es cuando un tejido no recibe sangre, y compresivo es cuando se siente comprimido. ¿Cuáles son las principales características del dolor oncológico? Pues, por un lado, que sobre un dolor continuo, persistente, basal, de repente tenemos crisis de dolor, ¿vale? Que es lo que nosotros llamamos dolor irruptivo, que es nuestro caballo de batalla, porque nos cuesta muchísimo controlar y es lo que más invalida al paciente, ¿vale? Aparece hasta en un 40% de los casos y es un dolor que no sabemos cuándo va a aparecer, pero que es de tal intensidad que el paciente al final acaba viviendo alrededor de esa posibilidad de aparición de dolor. Entonces, siempre vamos a tratar, y esos son los famosos rescates que ponemos cuando cualquiera, si habéis venido a una consulta de dolor oncológico, habréis salido con una lista de tratamiento más a demanda, que es el rescate, ¿vale? Siempre hay que tener, por si acaso, para hacer frente a ese dolor. ¿Y cuál es la otra característica importante? Pues que es un dolor muy dinámico y muy cambiante. No es nada uniforme, entonces muchas situaciones, se nos dan muchas situaciones en las cuales el dolor lo teníamos controlado, todos estamos contentos, que bien estamos tal y cual, y de repente ha pasado algo, no sabemos el qué, pero ya no estamos controlados. Entonces, por eso es muy importante que estos pacientes, y de hecho nuestros pacientes todos los tienen, tengan un teléfono de referencia, ¿vale? Y uno está controlado, pero al día siguiente no está controlado. Entonces llama, oye, ¿sabes con qué no sé qué me ha pasado? Que he pasado muy mala noche, que tal y que cual. Bueno, pues ven, o súbete esto, quitamos esto, o tal, apañamos lo que haya que apañar. ¿Qué aspectos tenemos que valorar más a la hora del dolor psicológico, ¿no? Pues hay que hacer siempre una valoración del estado afectivo y emocional del paciente, ¿vale? Tanto la depresión y la ansiedad son dos patologías que se dan con más frecuencia en el paciente oncológico y más con dolor oncológico. El paciente que tiene dolor no controlado tiene un sufrimiento. Ese sufrimiento va a producir unas alteraciones en la autoestima, él va a tener deterioro de la calidad de vida, le va a producir un impacto psicológico devastador que le va a quitar la esperanza de vida, ¿no? Entonces es muy, muy importante valorar cómo afecta ese dolor en la esfera emocional del paciente, porque si nosotros no valoramos esa esfera, por mucho que tratemos el síntoma que con fármacos, nunca vamos a controlar ese dolor, ¿vale? Porque es muy importante, hay que valorar el dolor en su conjunto, no solo en síntoma. Otra patología muy frecuente es la alteración del sueño, y de hecho siempre preguntamos, ¿duerme bien? Porque de hecho es el primer objetivo que nos vamos a plantear cuando vayamos a tratarlo, que es que duerma bien, ¿vale? Persona que duerme bien no se levanta bien y no va a tolerar bien el día a día, ¿vale? Y menos si además le van a dar el tratamiento con quimio, radioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego siempre hay que valorar capacidad funcional, es decir, cómo afecta al paciente, o sea, cómo le afecta al paciente en su día a día. Pues si es capaz de lavarse o no lavarse, si es capaz de comer o no comer, si sigue saliendo a la calle, si sigue yendo a donde los amigos, todo eso siempre hay que valorar, ¿vale? Porque un paciente que ve mermada su capacidad de salir a la calle, de estar con los amigos, pues todo eso le va a hacer meterse en una especie de agujero negro que independientemente nosotros el tratamiento que hagamos no va a controlar el dolor, incluso lo va a exacerbar, ¿vale? Porque al final también se convierte en una forma de protección frente al mundo exterior, que no estoy nada de acuerdo, ¿no? Psicológicamente, bueno, todo esto se deriva a psicología y a psiquiatría, porque esos son los que tienen que saber enfocar este aspecto.
Entonces, ¿qué estigmas tenemos que a mí me gustaría, en cuanto al dolor oncológico, ¿no? Me gustaría aclarar y que saliese de esta charla por la gente pues un poquitín con las cosas más claras, ¿no? Lo primero, la opiofobia. Existe en la sociedad una opiofobia terrible, ¿vale? No es la primera vez que ponemos la opiofobia se refiere a la resistencia a recibir el tratamiento derivado de los opioides, que son la morfina, para que me entendáis todos, ¿vale? Entonces, en nuestros tratamientos, el dolor oncológico suele ser de tan intensidad que necesitamos de esos fármacos. Esos fármacos son buenísimos, pero hay que saber ponerlos en sus dosis adecuadas, en su indicación adecuada y al paciente adecuado. Entonces, ningún paciente por tomar morfina porque tiene un dolor oncológico se va a volver drogadicto, ni mucho menos, sino que en un momento determinado necesita de ese tratamiento, tiene ese tratamiento y tenemos que utilizarlo, ¿eh? Esa opiofobia no solo existe en la sociedad, sino que también existe entre nosotros los facultativos, que a veces nos cuesta mucho que un médico nos siga y que siga nuestra indicación de poner la morfina, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que existe ese tratamiento y si un especialista en el dolor te lo ha puesto es porque ha valorado que en ese momento es su tratamiento ideal o adecuado, ¿vale? Falsas creencias. Bueno, en esto también te enseña el día a día, ¿no? Conforme tratas con los pacientes, pues te enseñan cada uno pues un poquitín las explicaciones que se hace de su dolor y tal y cual. Algunos creen que por tener el dolor, claro, tengo dolor y eso quiere decir que ahí dentro se está moviendo algo y eso es que me estoy curando. Entonces no digo nada, no vaya a ser que me lo quiten y encima pues ya no me curo, porque como me han quitado el mecanismo que me estaba produciendo, pues no vaya a ser el esto. Entonces se callan. O todo lo contrario. Tengo dolor, quiere decir que de esta ya no salgo. Es que no salgo, ¿para qué le voy a decir nada? Porque claro, porque estoy así, porque estoy a casa, voy a ir, no me voy a poner más que pastillas, no sé qué, para acabar, no sé qué. Y no es así. Dentro del me muero o me está curando, hay una serie de gama de grises que hay que valorar, ¿eh? Porque muchas veces yo ya les digo a mis pacientes, oiga, tiene 70 años, tiene derecho también a tener su ciática porque le tiene su artrosis de espalda, ¿no? ¿O qué? ¿O va a ser todo es que la enfermedad le ha comido la vértebra y no sé qué y no sé cuántos? Bueno, vamos a mirar qué ha pasado ahí y tiene sus 70 años y tiene derecho a tener su artrosis. Entonces, hay que, un poquitín, los mecanismos de defensa que tenemos cada uno, pues hay que saber enfocarlos. Miedo al sufrimiento. ¿Y quién no? ¿Quién no tiene miedo a sufrir? ¿Quién no tiene miedo a que le digan que tiene un cáncer y que va a sufrir? Pues todos tenemos miedo, yo lo tendría. Por eso sirven estas charlas divulgativas y sobre todo conocer los recursos que tenemos para saber que es nuestro objetivo primario es sufrimiento cero y que se pone todo el arsenal que haya que poner y todos los medios que haya que poner para conseguir eso. ¿Qué más estigmas tenemos? Polifarmacia, otro caballo de batalla. Ah, no, como yo estoy tomando para la tensión, para la diabetes, para la próstata, todo lo que me has puesto yo no lo tomo, empieza a quitar. No, eso, yo cuando pongo un tratamiento se valora todo lo que toma. Por eso se le ha hecho previamente una historia clínica en la que se ha valorado antecedentes, alergias, fármacos que toma, que no toma. Por eso mismo, porque yo sé toda la tralla que le voy a poner, porque tengo que atacar al dolor de distintos puntos. Entonces, suele ser como un trato, que muchas veces luego las consultas son como un trato. Bueno, empezamos a tomar esto, pero mañana o cuando consigamos que esto baje a tal, le quito esto, ¿vale? Tal. Entonces, luego llegamos a acuerdos, luego ya entre todos pasa por el aro, pero lo primero es una especie de resistencia a, no, tantos tratamientos no, pero la pastilla milagrosa que quite todo el dolor no existe. Entonces, pues es lo que hay. Miedo a la evolución. Miedo a la evolución. Pues eso también es lo que os comentaba, ¿no? Todo paciente que le dices que le dicen, porque yo afortunadamente no doy esa noticia, yo soy la buena de la película, porque llego y quito el dolor, ¿no? Entonces, todo el mundo que le digan pues, que tiene un proceso oncológico, pues normal, tiene miedo a la evolución, porque todos sabemos cuál es la evolución, ¿no? Entonces,
Ese miedo, pues muchas veces se escudan en el dolor, es una especie de defensa, de no querer afrontar pues el futuro que les espera, ¿no? Y todo lo contrario, yo creo que hay que controlar ese dolor y pues para enfrentarse mejor a la enfermedad y obtener mejor los recursos, o sea, obtener mayor beneficio de los recursos de los que disponemos, ¿no? Y luego muy típico es un sentimiento de culpa terrible que tiene generalmente el paciente por el sufrimiento que genera alrededor, ¿vale? Entonces, es muy difícil de decirle a un paciente que no se sienta culpable pues porque está hipotecando la vida de su pareja, de sus hijos o lo que sea, ¿no? Pues es verdad que son pacientes que muchas veces demandan de mucha ayuda, pero por eso están las unidades de psiquiatría, de psicología y tal, para tratar también a la familia e intentar entre todos, en conjunto de unidad, salir adelante, ¿vale? Que tiene que ser el objetivo. Entonces, ¿cómo tenemos que evaluar a un paciente que tenga dolor, ¿no? Pues la primera consulta suele ser larguísima, porque hay que conocerse, hay que valorar con la historia clínica, pues antecedentes personales, familiares, cómo es el dolor, evaluación psicosocial, lo que os decía, valorar esa esfera afectiva, ese estado anímico del paciente para saber cómo está. Hay que hacer una exploración física de cómo es ese dolor, etcétera, etcétera. Y sobre todo lo que hay que establecer es en la primera visita, en la primera consulta, es una relación de confianza, porque si no hay confianza, apaga y vámonos. Si no hay confianza entre el médico y paciente, si no hay ese feeling, es preferible o bien que el médico diga, bueno, te voy a asignar a otro, o el propio paciente diga, mire usted, yo es que contigo no estoy a gusto, pues entonces se cambia de médico. Y sin enfados, pero es preferible tomar esa decisión que no estar con un médico que no estás a gusto, porque al final uno intenta pelear, el otro lo rechaza, entonces se convierte en es malo. Y entonces al final va para detrimento del paciente, ¿no? ¿Y qué es lo que evaluamos el dolor? Esto pensaba pasarlo rapidillo, pero hoy he ido al pase de visita y tengo un paciente, Roberto, que me ha dicho que lo del Diario Vasco que estaba bien, pero que hay unas cosas que no entendía para nada y que mañana me las va a poner bien escritas para que se las explique, porque eso debe aparecer en el periódico y que no entiende unas cosas que no le gusta. Entonces, su principal pregunta era lo de los tipos de dolor que existen, ¿vale? Nosotros cuando decimos que que el dolor es somático, estamos diciendo que es un dolor agudo, bien localizado, y que viene de estructuras de las articulaciones, de los músculos. Cuando decimos que el dolor es visceral, porque lo he debido decir en el periódico, es que el dolor viene de las vísceras, ¿vale? Entonces suele ser un dolor profundo, mal definido, muchas veces acompañado de náuseas y vómitos, mala gana. El dolor neuropático es cuando lo que está lesionado es un nervio, ¿vale? Entonces suelen ser estos típicos dolores de calambre, como si me metiesen un destornillador, punzante, hormigueo, suelen ser esos. Y los mixtos es cuando aparece de todo. ¿Qué más cosas valoramos en el dolor? ¿Dónde es el dolor? ¿Qué intensidad tiene? Que luego me pararé un poquitín en las escalas en las siguientes diapositivas. ¿Cómo es ese dolor? ¿Cómo comienza? Si es peor por las mañanas, si es peor por las noches, si hay dolor irruptivo, lo que os decía que es muy invalidante. ¿Con qué factores aparece el dolor? ¿Con el frío, la humedad? ¿O con qué factores se alivian? Muy importante, cómo interfiere, ¿no? esa esfera afectiva, emocional que os comentaba, cómo interfiere en su día a día, qué cree que el paciente le produce ese dolor y historia previa de dolor, ¿vale? Entonces, las escalas de dolor, mira, esto es un poco rollo, pero os lo he querido traer porque a veces cuando en la consulta empiezo a hacer preguntas y tal y cual, los pacientes me miran así un poco raro, ¿no? Entonces, pues un poco por divulgar el porqué de estas escalas, ¿vale? Las escalas no tienen más que un intento de objetivar un síntoma subjetivo que es el dolor. Entonces, lo que permiten valorar es cómo vamos evolucionando a lo largo del tratamiento y la respuesta del tratamiento,
¿vale? Entonces, hay de dos tipos, a dos grandes grupos, así como muy vistos muy por encima, que serían las unidimensionales, que valoran la intensidad del dolor, y las multidimensionales, que valoran todas las esferas del dolor, ¿vale? El problema es que las multidimensionales son un rollo, son mínimo 30-40 preguntas, entonces el paciente al final pues se cansa. Entonces se puede hacer por tener una de referencia, pues por tenerlo en la historia, pero generalmente nosotros nos solemos manejar con las unidimensionales, que solo valoran la intensidad del dolor, y son las típicas que, mira, esta os voy a enseñar. Se le dice al paciente que esto es una regla, ¿no? Entonces se le dice 0 es sin dolor y 10 es un dolor insoportable que se tiraría por la ventana. ¿Cuánto cree que tiene ahora? Pues el paciente pues lo valora, el 4, el 7, el 8, y como veis, esto es casi nada. Y conforme te acercas a 10, pues está caliente el tema. Y sobre todo en población anciana, pues cuando ya hay un poco de deterioro cognitivo, a veces se nos hace difícil saber de dónde partimos, o sea, qué intensidad tendrá este señor que no nos sabe transmitir un número, ¿no? Entonces le ponemos las caras. Este está contento es porque no tiene dolor, y conforme tiene más dolor, pues llora más y tal. Esto también se utiliza en niños, ¿vale? Y la siguiente, estas son un rollo. Esta es la que os comentaba, es el cuestionario breve del dolor que se utiliza. Este es el que se adapta, el adaptado al dolor oncológico, pero eso, valora un montón de esferas. Pues, por ejemplo, capacidad de andar, cómo duerme, disfruta a lo largo del día, tal y cual. Entonces, se hacen un poco pesadas. Entonces, ¿cómo nos vamos a manejar en el dolor oncológico? ¿Qué vamos a valorar? Bueno, el abordaje tiene que ser multidisciplinar. Cuando decimos multidisciplinar queda un nombre así muy pomposo, pero ¿qué quiere decir multidisciplinar? Cesa naidúez. Quiere decir que tienen que intervenir varias especialidades. Habitualmente intervenimos psicología, psiquiatría, medicina interna, fisio y anestesia. ¿Vale? Son las 5 especialidades que solemos andar más trabajando en conjunto. Pero el abordaje tiene que ser multidisciplinar, pero tratamiento individual, ¿vale? No hay dolor oncológico, sino que hay pacientes individuales con dolor oncológico. Cada paciente es diferente. Muy importante, tenemos que hacer tratos. Desde la primera consulta hay que establecer objetivos y hacer tratos. El primer objetivo tiene que ser fácil de alcanzar, porque si lo alcanzamos fácil nos sube la autoestima, entonces vamos a pelear más. Y conforme avanzamos en los tratos, pues iremos poniéndolos más difíciles para que además mejore la autoestima, ¿vale? Superar los estigmas que os comentaba, importantísimo, ¿vale? Voy a sufrir, tengo miedo, estoy muy triste, no me apetece nada, no quiero tantas boticas, tal cual. Todo eso hay que superarlo y confiar, ¿vale? Confiar. Entonces, ¿cómo haremos una estrategia individual? Bueno, tratamiento individualizado, lo que os comentaba. Identificar la causa, ¿vale? La causa siempre la iremos a buscar siempre y cuando eso nos vaya a determinar que vayamos a cambiar nuestro tratamiento para algo, ¿vale? Si no, buscar por buscar es pérdida de tiempo. Entonces, las pruebas, eso sí os quería comentar, que muchas veces hay mucha presión, pero ¿no me vas a hacer una prueba? No. ¿Por qué? Pues porque te voy a tratar igual. Si el objetivo de esa prueba no me va a cambiar mi actitud, la propia prueba crea mucha ansiedad, a ver qué sale, a ver qué no sé qué, y eso interfiere en el control del dolor. Entonces, iremos a buscar la causa siempre y cuando el resultado nos vaya a afectar al tratamiento, si no, es pérdida de tiempo. Siempre hay que anticiparse al dolor, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que el tratamiento tiene que ir pautado. Estoy hasta el gorro de que me llamen, oye, que estoy muy bien, y entonces ya he dejado el tratamiento. ¿Cómo? No, estás bien, porque has tomado mi tratamiento. Entonces hay que seguir tomando el tratamiento. Cuando consideremos que está controlado, empezaremos a quitar cosas, pero hasta que esté controlado se toma,
porque es que si no va a ser pérdida de tiempo, incluso como los antibióticos que se hacen resistencias, pues con el dolor igual, busca otras vías de transmisión y luego se hacen más difíciles de controlar. Siempre hay que valorar aquel grupo de tratamiento que va a ir mejor para el paciente, ¿vale? Que le va a provocar menos efectos secundarios y por la vía de administración más adecuada. Siempre teniendo en cuenta la polifarmacia, es decir, todos los tratamientos que se toman, y muy importante anticiparse a los efectos secundarios, porque si no el paciente se enfada y no lo toma, ¿vale? Entonces es muy importante anticiparse a los efectos secundarios. Y luego, muy importante, una evaluación periódica. Nuestros pacientes se ven a la frecuencia que haga falta, lo marca el paciente, pero luego, muy importante, todos llevan un número de teléfono, ¿vale? Porque es un dolor, como os comentaba antes, muy cambiante. Y es muy importante tener la tranquilidad de que tú vas a llamar y al otro lado de la línea va a haber una persona que te diga, vale, bien, ven o no vengas, o cómo es esto, te subo, te bajo, ¿eh? Pero es muy importante el número de teléfono. Entonces, ¿nosotros cómo hacemos un tratamiento del dolor? Entonces, tenemos fármacos, boticas, que se van a basar en la escalera analgésica. Luego os la voy a poner, porque es lo que me preguntó el periodista y yo creo que no le quedó claro, entonces no lo ha puesto en el reportaje. Tratamientos no farmacológicos, que son los radioterapia, radioisótopos, fisio, psicoterapias y luego las técnicas intervencionistas, que somos nosotros los anestesistas con nuestras agujicas. Entonces, esta es la famosa escalera analgésica de la OMS, que esta se diseñó para tratar el dolor oncológico. Entonces, cuando se diseñó allá por 1980, lo que se decía era, se definieron solo 3 escalones, esta cuarta es una novedad reciente. Entonces, lo que se decía es, primero empezamos aquí, cuando agotemos todos los recursos de aquí, pasamos aquí, cuando agotemos todos los recursos de este escalón, pasamos aquí, y cuando llegamos aquí y no te controlamos el dolor, pues sálvese quien pueda, ¿vale? Entonces, viendo un poquitín las necesidades que había, pues se introdujeron ciertas novedades, que os explico aquí. Es el concepto del ascensor analgésico, que es decir, que si una persona tiene un dolor que es de una intensidad importante, lo que no tenemos que es empeñarnos estar en el primer escalón con el paracetamol, sino que tenemos que subir directamente a un tercero y empezar con una morfina, ¿vale? Entonces, por eso, igual a veces llama la atención que vengáis a la consulta y directamente pues salgáis con un parche o salgáis con una pastillita, que es una morfina y tal y cual, y dices, pues si no me ha puesto ni un paracetamol y ya me ha puesto todo esto, es porque nosotros, la intensidad del dolor lo pide, ¿vale? Los opioides, mira, esta es la planta del opio. ¿No crees que es muy bonita como para que produzca daño, o sea, para que sea mala? El opioide es un tratamiento buenísimo, ¿vale? Para el dolor oncológico es nuestro fármaco ideal, pero hay que saber ponerlo y hay que saber manejarlo y hay que saber elegir cuál, porque hoy en la actualidad disponemos de un montón. Luego los coadyuvantes, aquí sí me quería parar un poquitín, porque a veces la gente me mira así en la consulta un poco mal. Entonces, los coadyuvantes son fármacos que en teoría no son analgésicos, no están hechos para controlar el dolor, pero en determinadas circunstancias sí controlan el dolor. Y son los famosos antidepresivos y los tratamientos para las epilepsias, los anticonvulsivantes. Entonces, muchas veces, cuando hay un componente neuropático que os decía yo, que es que el nervio está implicado, en esos casos necesitamos de esos fármacos para hacerle frente, porque son a lo que mejor responden esos dolores, ¿no? Entonces, pues la gente se me mosquea, porque yo no he venido aquí que me ponga usted un antidepresivo, no, es que no es mi idea tratarle una depresión, pero a dosis bajitas, sin ninguna intención de tratar ninguna depresión ni ninguna epilepsia, a dosis bajitas, ese nervio que está excitado y está mandando como un cable pelado señales al cerebro, se bloquea. Entonces, ese es el objetivo de los tratamientos antidepresivos y anticonvulsivantes en el dolor oncológico. Luego, si pasas a la psiquiatra y ella considera que tienes síntomas para tratar la depresión, entonces hacemos entre las dos un trato para elegir aquel antidepresivo que mejor le vaya a ir para tratar las dos cosas, ¿vale? Porque habitualmente lo que yo elijo para tratar la depresión o para tratar el dolor neuropático, a la psiquiatra no le gusta, no tiene potencia para eso. Y luego las terapias intervencionistas, que ahí somos los anestesistas los que trabajamos, ¿vale?
Entonces, son técnicas que gracias a que se ha avanzado mucho con la ecografía, se ha avanzado mucho con los neuroestimuladores, con los rayos X, con los escáneres, pues nos permiten ir a ese nervio que está transmitiendo la señal y está afectado. ¿Qué más tratamientos tenemos? Bueno, pues la radioterapia y los radioisótopos, que generalmente esos suelen ser para tratar el dolor de las metástasis óseas, pero también tienen otras indicaciones. Psicoterapia, las terapias cognitivas, las que se han relacionado, que tienen evidencia, es decir, que están probadas que son efectivas para el tratamiento del dolor oncológico, son las terapias cognitivo-conductuales y las terapias de relajación. Las terapias cognitivo-conductuales son terapias en las cuales te enseñan a identificar esas causas que te hacen actuar de forma viciosa y que perpetúan el dolor y encadenar tu actitud, tu conducta, a que no te vicies y no aumenten esa percepción del dolor. Un poquitín te enseñan a actuar frente al dolor. Y luego las terapias de relajación son importantísimas, porque una persona que se sabe relajar, que sabe respirar, que se sabe autocontrolar, entonces el control del dolor también es mejor. Y luego ya la fisioterapia, que es muy importante, pues las medidas físicas, las medidas ergonómicas, muy importante, y luego una terapia que en mi opinión se usa mucho y se debería usar más porque tiene además evidencia, son los TENS. Entonces, ¿con qué preguntas me suelo encontrar yo en la consulta? Konsultan honen jendeak ze galdetzen dit, ez? ¿Me voy a curar? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué ahora que todo estaba controlado? Entonces yo pues, les contesto pues que no lo sé. ¿Qué es lo que sé? Pues que mientras hay vida hay esperanza y que afortunadamente los tratamientos están avanzando y que tenemos unidades de dolor en las que trabajamos varias personas en equipo y que todos en unidad pues vamos a conseguir salir adelante. Que no merece la pena estar en ese sentimiento de culpa, de miedo y tal y cual, sino que hay que tirar para adelante. Y si nos sentimos mejor, tenemos el dolor controlado, pues vamos a hacer frente mejor a las terapias que tengamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza una unidad de dolor? ¿No? Pues esta es, por ejemplo, nuestra unidad. El primer especialista que entra, el lehenengo especialista que ikusten duna da onkologoa. Onkologoa, ingo du, gaixotasuna valoratu, ¿no? El oncólogo lo que va a valorar va a hacer el estudio de la enfermedad. Y luego vendrá la unidad, ¿no? En la unidad, ¿qué vamos a hacer? Pues valorar cómo es ese dolor, qué características tiene. El medicina interna, ¿qué va a hacer? Pues va a estabilizar las otras enfermedades que podamos tener, pues la diabetes, la tensión, etcétera, etcétera. Si vemos que hay indicación para una radioterapia o radioisótopos, pues entrarán los servicios de radioterapia y medicina nuclear. Y se valora esa esfera, lo que os comentaba, esa esfera afectiva emocional, y lo valorarán los psicólogos y los psiquiatras. Todos elaboramos un plan y de ahí sale un plan farmacológico, qué fármacos le vamos a poner, qué actitud vamos a tomar. Entra fisioterapia y las técnicas cognitivo-conductuales y si precisa vamos a hacer un tratamiento intervencionista, pues eso, o vía en vía epidural o ir a dormir el nervio, a veces pues los dolores costales, pues vamos a dormir el nervio intercostal. Entonces, como conclusiones, y ya para terminar el tema del dolor oncológico, que quede claro que es un dolor complejo, claro gelditu behar du oso sintoma zaila dela, konplexua dela. Abordaia multidisciplinarra behar dula, baino paziente bakoitzantzako berezia. Requiere un abordaje multidisciplinar, pero individualizado. Cada paciente es especial y único. Siempre tenemos que establecer objetivos que vayamos a alcanzar, primero fáciles y luego iremos aumentando en complejidad, para que todos los podamos alcanzar y nos mejore la autoestima. Importantísimo, importantísimo, nunca crear falsas expectativas, hay que ser realista con el paciente pero sensible. Hay que tener mano izquierda porque no es una situación fácil. Y pueden derivar falsas expectativas que van a interferir mucho en el tratamiento, en lo que queremos conseguir de ese tratamiento.
Y sobre todo, es que soy una pesada, pero la opiofobia que hay en la sociedad la tenemos que superar, ¿vale? Si un especialista en el dolor indica un derivado de la morfina, es porque hay que ponerlo. Y punto pelota. Pues es que ricasco, muchas gracias. No sé si tenéis alguna duda Ikan. Dudaiko galdera Ikan. Hola, Hola. ¿me podrías explicar un poquito lo de los temas de los antidepresivos que no he entendido bien, que sirven también para el dolor? Sí. Los antidepresivos, a dosis, los antidepresivos lo que hacen es bloquear receptores neuronales. Entonces, depende qué receptor, o sea, depende qué antidepresivo te bloquea más o menos receptores, y por eso el paciente que toma antidepresivos está un poco más, a veces está más aplatanado, ¿vale? El tema de los antidepresivos es que lo que se ha visto es que a dosis bajitas, a dosis no antidepresivas, hace que ese nervio que está estimulado y está transmitiendo en exceso, que es lo que ocurre en el dolor neuropático, que un poco pierde el patrón de transmisión y transmite pues anárquicamente, lo bloquea esa transmisión, pero a dosis que no tratarías una depresión. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho un fármaco, que no voy a decir el nombre porque no, pero es muy peligroso decir un nombre, que a 25 miligramos no le llega al hueco de la muela para tratar una depresión, porque tendríamos que empezar mínimo a 150. Pero a nosotros con 25 miligramos nos es suficiente para controlar ese dolor que habitualmente es tipo hormigueo, calambre, y lo controla. Y eso es porque a nivel periférico y central te bloquea esos receptores, pero a dosis muy bajitas, no como para producir ese efecto antidepresivo. Entonces, los antidepresivos, bueno, yo tengo entendido que son adictivos. O sea, si se lleva tomando tiempo, pues que te puede crear una adicción, tipo una benzodiazepina o así. No. No. Una benzodiazepina es diferente a un antidepresivo. Entonces, Es adictivo. Quiero sí, decirte que es una cosa que... Pero el adictivo depende de para qué lo tomes. O sea, si lo tomas adictivo, yo considero adictivo es cuando necesitas tomar ese tratamiento, pero si lo necesitas porque estás enfermo, es un tratamiento, no es adicción, es tratamiento. Entonces, si una persona tiene síntomas, lo ha valorado un psiquiatra, tiene síntomas como para tratar y el psiquiatra considera que necesita un antidepresivo para mejorar ese estado de ánimo, tendrá que tomarlo el tiempo que sea, seguirá sus evaluaciones y requerirá épocas en las que habrá que subir la dosis, épocas en las que se baja la dosis, pero es porque existe una enfermedad. Tú a un diabético le planteas quitarse la insulina porque si no se va a hacer adicto a la insulina. No. Te lo he dicho como anécdota, que es adictivo, Sí. nada más. Vamos, No, que si hay que tomar, hay que tomar, pero quiero decir que es adictivo, ¿no? Digo yo, No, es que adicción es cuando necesitas tomar un fármaco con carácter lucrativo, no por enfermedad, porque necesites tomar una enfermedad. Sí es verdad que tanto el conseguir la dosis óptima como la retirada hay que hacerlo en escalada, porque son fármacos que se impregnan en el sistema nervioso central y tienen una farmacocinética, actúan de una forma especial que sí requieren un manejo, pues tanto la escalada como el descenso siempre tiene que ser paulatina. Pero adictivo, claro, si tú estás acostumbrado a tomar uno, puedes dejarlo al día siguiente porque vas a tener un efecto secundario importante, pero no por ello es adictivo, sino es que tú necesitas unos niveles y para manejarte con ese fármaco, tanto el ascenso como la escalada debe ser gradual. No tengo un dolor de muela, me tomo un Olotil y no pasa nada. No funcionan así, tiene una farmacocinética compleja. Entonces, lo que pasa es que la gente interpreta esa necesidad de toma a que tiene una adicción, y no es una adicción, es simplemente que tiene una farmacocinética especial que necesita, una vez que se consiguen unos niveles, tanto para ir arriba como para ir abajo, hay que hacer de forma gradual. De acuerdo, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Puedes explicar un poco lo del TENS? Ah, sí. El TENS
Es que está aquí la fisio, que solemos estar mucho hablando a las dos, del tema de la TENS. El TENS es un aparatito que se basa en unos parchecitos y lo que hace es un poco, nunca va a tratar el dolor, lo camufla. Entonces, ¿qué pasa? Que ejerce una especie, son unas descargas eléctricas que lo que hace es que transmite por unas fibras nerviosas que van más rápido que las fibras que transmiten el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que para cuando las fibras que transmiten el dolor y dicen, oye, que aquí hay dolor, el otro que dice, que es una especie de presión que se hace agradable, ya ha llegado, entonces el otro no entra. Entonces lo para. No, más que nada que como ya está el cerebro ocupado en identificar de dónde viene esa descarga, se olvida de lo otro que le está mandando las señales. Entonces, para determinadas patologías, pues cuando hay una tipo contractura muscular o cuando hay un nervio que está afectado, pues va muy bien. Es un poco invasivo y la verdad que va muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, has comentado el tema de los derivados de los opiáceos y del tema, por ejemplo, que tanto se oye en los medios de comunicación de la marihuana y todo esto, en el tratamiento del dolor. ¿Esto es factible o es...? Bueno, en el caso de la marihuana, sí que se ha visto que hay receptores en la médula espinal en los que se une esos receptores, se llama CB. Entonces sí que se unen esos receptores, esa marihuana, esa sustancia activa se une a los receptores y favorecen la inhibición del dolor, ¿vale? Entonces sí que bloquearían el dolor y sobre todo el dolor cuando hay afectación del nervio, ¿vale? El problema es que, bueno, que el tema de la marihuana necesita estudios, porque no sabemos ni la vía de administración adecuada, ni la dosis de administración adecuada, ni con qué cantidad obtendríamos efecto terapéutico sin efecto tóxico. Entonces es un tema que pues sí que abre una puerta al tratamiento del dolor, pero en estos momentos están como de segunda línea, ¿no? Porque hay antes fármacos que tienen evidencia probada, o sea que ya se han probado y se han verificado que son buenos para ese tratamiento, y entonces estos están pendientes de estudio. O sea, sí que es verdad que funcionan, en determinados casos funcionan, pero necesita ese estudio o investigación. Al hablar de los niveles que has comentado, tú imagínate, yo por ejemplo conozco un caso, ¿no?, de una persona que está tomando aceite de marihuana no pautado por un médico, ¿no?, sino por un herborista. Sí. Entonces, esto puede ser, es un paciente oncológico, esto puede ser que sea negativo para cuando necesite por la evolución del dolor. No, tiene son que ver compatibles, con no son compatibles. Lo que pasa es que sí interesa saberlo porque sabemos que pues es que la verdad que no sabemos, o si es que va a requerir más, habrá que hacer, como digo yo, cocinitas. En ese caso, pues a intentar poner de algún lado, a ver si así le hace menos efecto secundario, tal, un poquitín cocinitas. Sí que la gente sí que consume marihuana y no por eso no dejamos de tratarlos, ni mucho menos. Lo que pasa que yo no puedo indicar ese tratamiento cuando no tiene evidencia, ¿no? Yo me tengo que basar en tratamientos que sé que están probados y sé que van a estar bien. Que si una persona toma, viene, sí, yo tengo pacientes también que toman en distintas formas, pero el problema de estos preparados, y sobre todo los que se hacen en casa, el problema es que no sabes la dosis que te va. Pues por ejemplo, cuando la gente dice que toma pues eso, magdalenas o en té, pues claro, depende mucho de la temperatura a la que hayas calentado, cuánto tiempo ha estado esa María en esa temperatura. Que si la hierba es la misma, es muy importante eso también, que la hierba sea misma. Ahora, por ejemplo, sí que sé que hay una empresa holandesa que te garantiza que la hierba es la misma. Eso es muy importante, porque claro, si tú coges del tiesto que tienes en casa, que es lo que hace a veces la gente, pues un capullito puede ser diferente a otro. Entonces no sabes la cantidad que te va en cada capullito. Entonces es el peligro que tiene. Si has conseguido, los aceites generalmente suelen ser, ya vienen bastante delimitados la dosis. Entonces, si le va bien, pues no le vamos a decir que no.
pero bueno, o sea, le trataríamos igual, ¿eh? Gracias. Ah. Ah, Cuando la enfermedad tiene un pronóstico de terminalidad y hay presencia de dolor, el tratamiento en esos casos nos va a llevar a un cuidado paliativo, a lo que conocemos como un cuidado paliativo, sí, y acelerará la muerte. no, No. no. Eso es mucho miedo lo que suele tener la gente, no. Que va, ni mucho menos. Nosotros también entramos, la unidad del dolor también entra en paliativos, o sea, te quiero decir que trabajamos también mucho con ellos. Entonces, me imagino que te refieres a las sedaciones terminales. La sedación una sedación terminal... La sedación que se da para controlar el dolor Sí. y el sufrimiento. Sí, eso es. Pero generalmente se llega a la sedación cuando ya el pronóstico de vida pues a 24, 48 horas es fatal. Antes no ponemos, lo que hacemos es controlar los síntomas. Entonces, sí es verdad que a veces el dolor es de tal intensidad que requiere tal intensidad de fármacos que hay que elegir o lo sedamos o lo tenemos con dolor, porque no permite hacer otro esto, ¿no? Entonces, le asociamos otra serie se habla con la familia y se le dice, mire, lo tenemos así, pero es que si le despertamos un poco, es que no podemos controlarle el dolor. Entonces la familia misma te dice, bueno, pues es que no queremos que sufra, porque no es una situación irreversible, pues que en una semana se va a ir, pues en esos casos, pues sí, a veces pues aceleramos en ese sentido, pero porque ya es el dolor intenso que no se puede controlar, ya es criterio de sedación. No sé si me he explicado. En esos casos, el testamento vital, en caso de tenerlo redactado, cubre la situación de Sí, se respeta, sufrimiento. se respeta al paciente, lo que diga el paciente. Es decir, si el sufrimiento me es Sí. intolerable, Sí, vale, sí, gracias. sí, siempre, siempre. Mira, una cosita, ya no te inquiepo más, ¿eh? No, tranquilo. Sí. Una cosita que te quería preguntar. Yo tengo, bueno, a mí el traumatólogo me ha dicho que, bueno, es otro tema, que tengo fascitis plantar. Entonces, bueno, ¿algún derivado de morfina me podría librar ese asunto, no? No, Vale. no está indicado. No está indicado. No, en ese caso no está indicado. Yo sería la primera que no te pondría. ¿Por qué? Porque tu patología es crónica benigna. Entonces, yo creo que antes se puede hacer una infiltración Ya me han hecho. ya te han me hecho. Pero pues se puede repetir la infiltración, iontoforesis, etcétera, otra serie de terapéuticas que no un opioide. Porque en ese caso, que al ser patología benigna... Perdona, ¿lo que me has dicho? Una iontoforesis, que bueno, que es como descargas eléctricas alrededor de a veces mejoran. En ese caso... A mí me, bueno, bueno, que igual me estoy saltando el tema porque tú no eres traumatóloga, ¿no? Pero bueno, perdona, ¿eh? Lo que a mí me ha dicho mi médico de cabecera, el traumatólogo, que eso tiene 3 fases, que son los, a ver, ¿cómo se dice? Las infiltraciones. Sí. En segundo lugar, luego está el tema de antiinflamatorios por boca, que es lo primero, lo segundo son las infiltraciones, Sí. y luego, si no, ya la cirugía. Sí, Esos son los 3 pasos que llega a la fascitis. sí. La iontoforesis a veces va bien, es como técnica, o sea, yo te lo propongo como técnica. En ese caso no estaría bien el opioide. ¿Por qué? Porque vas a requerirlo, eres joven y lo previsible es que vivas hasta los 80 años. Entonces, si empiezas ahora hasta los 80 años, entonces sí te vas a hacer adicto a esa droga, porque va a llegar un momento que no lo vas a requerir por dolor, sino que lo vas a requerir por el bienestar que te produce. Y además cada vez vas a ir requiriendo más dosis, porque vas a hacer tolerancia. Entonces, en esos casos no está indicado, porque tampoco creo que la intensidad sea como de tal magnitud como para el escalón que os decía, no creo que estuviese en el tercer escalón. Sí, bueno, decía de tomarlo unos días para que pasara nada más. Sí, puedes ponerlo periodos cortos, pero no crónico. Periodos cortos sí, crónico no. Sí, o sea, que se podría hacer... Aparte que te va a dar un viaje que no te va a quitar el dolor.
porque va por otra vía, o sea, la transmisión del dolor va por otra vía. Entonces, vas a tener mucho efecto secundario y no te va a aliviar el dolor, porque me imagino que si estás con el pie para arriba no te duele. Me duele menos, pero claro, así no puedo estar todo el Pues día, eso, si no pues vuelvo eso. paralítico. Entonces, hay que decir que no puedes estar con un opioide todo el día volado por ese momento que vayas a... ¿no? Entonces, o plantillas, hay que medidas físicas, hay que buscar otra cosa, pero en este caso no es el tratamiento indicado. Vale, bueno, gracias y perdona. Nada, hombre, faltaría más. Yo te quería preguntar la relación con Osakidetza y la unidad del dolor del oncológico, es decir, la derivación desde Osakidetza ¿cómo anda el tema? Hombre, profesionalmente muy buena, porque son mis compañeros. Entonces, luego ya con la administración has topado. Ahí ya, pues, habitualmente no hay problema. Si tienes un proceso oncológico que te veamos nosotros no hay problema. Y de hecho, ellos muchas veces dolores pélvicos nos derivan a nosotros y yo pues muchas veces pues les derivo cosas. Hay una relación personal muy buena. Y de las dos unidades pues nos llevamos muy bien, pero luego ya a nivel de que el inspector te firme esto ya es que en estos momentos no la podemos controlar ni nosotros. Entonces pero en principio si se habla no suele haber ningún problema. Neri, atentzio deitu gaur bapatean hitz egin duzu minaz, eta gero orain hasi da ateratzen hitza sufrimentuarena. Ea bereizketa egiten duzun, mina eta sufrimentuarekin. Eta gero baita, beste gauzatxo bat, psikologian esaten dugu mugitzen dagoen mina, dirudi erresiago harrapatu daiteke edo sendatzeko aukera gehiago edo lasaitzeko aukera gehiago dauden. Bidez, mina iraunkor eta toki batean dagoenean, zailago ote den, bereizten dezuten. Bueno, mina dakanak sufritu iteu. Baina sufritzen guztinak askotan mina ez dakedenak. Desberdintasun hor dago, ez? Guk bai batzutan gure unidadera etortzen dianean, generalian jendeak hori lehengo egunean eukitugu jardunaldi batzuk, onkologikoan da oso ondo esplikatuzun psikiatrak el dolor total, ¿no? Ese concepto de dolor total. ¿Qué le duele? Me duele todo. Pero es que muchas veces no es un síntoma físico, sino que es un sufrimiento que tiene el paciente, ¿no? Entonces, sí que solemos valorar si un paciente tiene mina un componente gehiena emozionala baldin bada, psikologoak eta psikiatrak egiten dute lan gehiago. Cuando el componente emocional es mayor en el dolor, trabajan más los psicólogos y los psiquiatras, y yo voy un poco por detrás. Pues, ¿qué le duele aquí? Pues a ver si hay una infiltración, tal y cual, pero yo voy un poco por detrás, porque son ellos los que tienen que trabajar al final es la percepción de la situación esa, ¿no? Miñan percepsi joia izaio neiten. Eta beste galdera, la otra pregunta sobre el dinamismo del dolor, obviamente un dolor que cambia te da más trabajo porque nunca lo pillas, Pero sí es verdad que es más agradecido que un dolor machacón, que le pones una cosa, le quitas, le pones, le quitas, es más difícil de llevar, o sea, más difícil de tratar. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo voy a dar un nombre, pero el doctor Marín en Osakidetza es unidad del dolor. Sí, es compañero mío, sí. Pero la gente de paliativos, Maite, sí. ¿Es también una especialista en dolor? No, lo que pasa, no. ¿Cómo lo unimos? No, lo que pasa que ya son problemas organizativos más que de capacidades profesionales. Entonces, organizativamente, la unidad del dolor, con la carga de trabajo que tiene, con la patología benigna, habitualmente no puede hacer frente a los procesos terminales del dolor de los pacientes oncológicos y entre ellos el dolor. Entonces, esos pacientes se derivan a la unidad de paliativos porque los ven en su conjunto, pues cómo comen, las úlceras, pues eso, si descansan o descansan, las actividades, lo ven más en conjunto que lo que va a ver la unidad del dolor, ¿no? Entonces, por eso lo llevan. Pero los de paliativos, cuando creen que hay que hacer una técnica intervencionista o requiere un abordaje más fino del dolor, son ellos mismos los que hacen interconsulta y se comunican entre ellos. El dolor de
decías oncológico, puede ir subiendo Sí. de nivel a medida, si hay un proceso oncológico que va avanzando. Sí, en principio sí, pero para eso estamos nosotros, para no dejarle ir a más, ¿no? El de base, ¿no? Te digo el Sí, tipo, el de base, sí. Pero habitualmente sí nos derivan, que bueno, ahora pues gracias a que hay la unidad y hay muy buena coordinación, que nos derivan enseguida, habitualmente no dejamos evolucionar ese dolor, porque ese dolor conforme evolucione y se haga más crónico, dificulta su abordaje, suelen ser dolores más difíciles de tratar. Y habitualmente en esos dolores no llegas a conseguir cero de dolor, sino que consigues más pues una que quede en leve molestia, pero que le permita al paciente hacer su día a día, que es lo importante. ¿Hay algunos cánceres que son más dolorosos en su metástasis que otros? Habitualmente los que den metástasis óseas, que son los de mama, pulmón, genitourinarios y los gastrointestinales, los colorectales. Pero bueno, afortunadamente son también los que más abordajes tienen, porque los podemos atacar con radioterapia, los podemos atacar con medicina nuclear, podemos atacarlos con fármacos, con cirugía. Entonces, bueno, también son los que tienen, ¿no?, más opciones terapéuticas. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Pues muchas gracias a todos por venir y espero que hayáis aprendido mucho.